Saludamos al economista Alberto Acosta Espinosa, él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, quisiera tratar con usted el día de hoy en este diálogo sobre esta evolución de carácter legal que está sufriendo Ecuador, tratando de encontrar un nuevo balance entre la corrección de falencias de la legislación ecuatoriana para combatir con efectividad a la delincuencia, particularmente a la narcodelincuencia, y el respeto a derechos y libertades. Hay varias normas en proceso, unas aprobadas, entre ellas están la ley de solidaridad, la de bases extranjeras, la ley de inteligencia y otras. Muy buenos días, Gustavo. Para mí es un gusto poder compartir sobre estas cuestiones y naturalmente uno de los temas fundamentales porque tendremos que resolver los habitantes del Ecuador en las urnas es el que tiene que ver con el intento del gobierno aprobado ya en segundo debate por la Asamblea Nacional relacionado a la desaparición de esa prohibición que establece la Constitución en su artículo 5 para el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. Yo creo que este es un tema que tiene que ser analizado y que merece una profunda reflexión de la sociedad ecuatoriana, porque la pregunta que nos hacemos es si la presencia de bases extranjeras va a servir para combatir el narcotráfico. Y la respuesta categórica es no. No es que estemos tratando de defender el narcotráfico o algo por el estilo, hay que enfrentarlo, pero con inteligencia y con una acción amplia e integral que aborde todos los elementos que han permitido el surgimiento de este flagelo, particularmente en los últimos años en el Ecuador. Pero insisto, Ecuador, de hecho, ha tenido experiencia ya con esto. Lo tuvo en el año de exactamente, 1941 en Baltra y Salinas y en forma posterior con la base de Manta. exactamente, nosotros ya tenemos una experiencia de tropas extranjeras en nuestro territorio, una experiencia histórica, lamentable por la forma en que se llevó a cabo, es la de la presencia de tropas extranjeras norteamericanas en el año 1941. Es bueno que la ciudadanía recuerde que en esa época el territorio ecuatoriano estaba invadido por tropas peruanas, la provincia del Oro estaba dominada, estaba totalmente copada por el ejército peruano y se trataba de imponer lo que luego sería el Tratado de Río de Janeiro. Y en ese contexto, y luego del ataque japonés a Pearl Harbor el domingo 7 de diciembre del año 1941, los Estados Unidos, sin autorización expresa del Estado ecuatoriano, desembarcaron tropas en Galápagos y en Salinas, en la península de Santa Elena. Esa es una realidad indiscutible. Se le entregó la autorización en primer lugar a Salinas al finalizar en enero del año 42 y poco después la presencia de tropas extranjeras en la isla de Baltra, en Galápagos, y en el interín se obligó al Ecuador a suscribir el Tratado de Río de Janeiro. No fue una presencia de tropas extranjeras orientada a garantizar la soberanía nacional, sino para enfrentar los riesgos que había en esa época por el avance del imperialismo japonés. Esto hay que decirlo con claridad y ese es el objetivo que tienen los Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano que le apoya cuando se pretende entregar una de las islas o varias de las islas Galápagos para la presencia de tropas extranjeras, tropas norteamericanas. En el caso de Manta, nosotros tenemos que recordar que estuvo presente la base de Manta desde el año 1999. Y en ese contexto, con la presencia de la base de Manta, lo que se conocía como el puesto de operaciones de avanzada, tenemos que recordar también que eso se estableció en el marco del Plan Colombia. No es que se buscaba disminuir el flagelo del narcotráfico. Lo que se trataba y se demostró es combatir a la insurgencia colombiana. Es así que no disminuyó el narcotráfico durante la presencia de la base de Manta. Durante los 10 años de su existencia, el envío de drogas se triplicó, la tasa de criminalidad se disparó, decenas de personas, sobre todo pescadores, denunciaron abusos de parte de los soldados estadounidenses. Igualmente hubo graves violaciones a los derechos humanos y en esa época la sociedad mantense en su mayoría era contraria al mantenimiento de dicha instalación militar extranjera. Hay un informe detallado al respecto
Y luego también recordemos, Gustavo, que los aviones norteamericanos no se ciñeron a los términos del convenio pactado, porque estaban orientados a la lucha contra la insurgencia en Colombia, como lo acabo de señalar, y también a la interdicción de migrantes ecuatorianos en el Océano Pacífico. Y todo eso se hizo sin el conocimiento de las autoridades ecuatorianas. Yo creo que Ahora, adicionalmente, Gustavo, si me permites, termino la idea y es importante, incluso un embajador norteamericano lo dijo con absoluta claridad al terminar sus funciones en una entrevista que se le realizó en Quito el año 2019, que con los nuevos mecanismos, con las nuevas tecnologías y con las nuevas disciplinas, no necesita una base militar para combatir el narcotráfico. Lo que tiene que ver ahora, y esto es lo grave y preocupante, es el afán de los Estados Unidos para asegurarse el control de un espacio estratégico que es conocido como el Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental, que incluye a las Islas Galápagos de Ecuador, a la isla del Coco de Costa Rica, a las islas Malpelo y Gorgona de Colombia y a la isla Coiba de Panamá, incluyendo el Canal de Panamá, que como bien sabemos está en la mira del gobierno del presidente Donald Trump. En ese ahora, contexto, analizando desde la situación contemporánea actual de Ecuador, con una delincuencia que subió logarítmicamente en los dos últimos gobiernos, con el esfuerzo que se ha hecho, tanto económico, porque ha costado mucho a Ecuador, como en cambio de legislatura, una situación cuasi permanente de estados de excepción, no se ha logrado vencer al narcotráfico, a la violencia, los índices de violencia han seguido subiendo y Ecuador de alguna manera se ha declarado impotente, ha señalado que requiere de ayuda internacional para esto. ¿De qué manera debería darse esta ayuda internacional que no sea la instalación de bases militares? bueno, es evidente que vamos a requerir una estrategia internacional para enfrentar el flagelo del narcotráfico, que no es una cuestión solo de Ecuador o de los países latinoamericanos. Es un crimen transnacional y hay que combatirlo, pero en primer lugar con inteligencia, con una propuesta estratégica integral que garantice abordar el tema en su totalidad y no simplemente cuestiones aisladas. Hemos visto que existen a nivel mundial, los Estados Unidos disponen de bases militares en muchísimas partes del planeta, entre bases militares e instalaciones militares de diverso tipo, se cuenta casi con 1 millar, pero no se ha combatido el narcotráfico, porque el tema no es simplemente de una imposición militar autoritaria, sino que hay que buscar las causas profundas del narcotráfico. Y ahí quizás habría que comenzar a trabajar en una estrategia que tenga como uno de sus objetivos la despenalización del consumo de droga. No es que quiero yo alentar el consumo de droga, pero habría que tratarlo y hay muchas personas con las que coinciden en este criterio como un tema de salud pública. Y eso podría ayudar al menos los elementos más violentos del tráfico de la droga. Yo creo que esto tiene que ser un asunto claro y preciso. Y luego, si se requiere apoyo internacional, por supuesto, pero eso tiene que ser a nivel de la intercambio de información de inteligencia, tiene que ser una estrategia que no sacrifique la soberanía nacional y que no haga del Ecuador simplemente un peón del ajedrez geopolítico internacional, que eso es lo que sucederá. No es que Galápagos o Manta va a ayudar a combatir el narcotráfico, pero sí va a estar en línea con los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos que han sido expuestos de forma repetida y clara por autoridades del gobierno norteamericano. Varias veces ha estado, incluso en Ecuador y en otros países de América Latina, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, quien ha manifestado de forma categórica el interés que tiene ese país por el control de zonas de influencia y zonas donde puede haber fuente de recursos naturales estratégicos para su seguridad geopolítica y para su abastecimiento energético. En ese contexto, el tema hay que verlo desde una perspectiva mucho más amplia. Bases militares no resuelven el problema. Cooperación extranjera es uno de los pasos para abordar una cuestión sumamente complicada y difícil, en la cual hay que trabajar mucho por el lado de la seguridad social, la justicia social, evitar esa excesiva pobreza y eso solo se logrará combatiendo esa exagerada y violenta concentración de la riqueza. Ahora,
Esta ley, la de la instalación de bases militares extranjeras, tiene que pasar a través de una consulta al pueblo ecuatoriano. Exactamente, la Constitución es muy clara en el artículo 442, establece que para una reforma constitucional parcial, la Asamblea Nacional, por iniciativa del presidente, es la vía que se ha optado, tiene que debatir en dos debates, tiene que participar en dos debates y aprobar ese cambio constitucional. Este rato ya se ha dado el segundo debate, ha votado a favor de esa posición todo el bloque gubernamental apoyado lamentablemente por el Pachacuti, y en ese contexto nosotros tenemos que ver cuál es el planteamiento que va a hacer la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá que analizar la resolución de la Asamblea Nacional, tendrá que elaborarse la pregunta para el pueblo ecuatoriano, establecerse los anexos y 45 días después, con un decreto ejecutivo, el presidente de la República tiene en ese punto la palabra, el Consejo Nacional Electoral tendrá que convocar a un referéndum. Es decir, estamos a puertas de vernos nuevamente en las urnas para decidir sobre este tema concreto. Y se ha dicho que se aprovechará también para consultar otros temas que podría ver incluso con reformas constitucionales. Mire, para reformas constitucionales no es tan fácil el asunto, porque los plazos son un poco más largos. Si estamos hablando de una enmienda constitucional, primero tendrían que calificar esa solicitud en la Asamblea Nacional. Yo no sé si va a ser posible que se haga una conjunción de esos intereses de preguntas múltiples en este proceso, pero como sabemos en nuestro país muchas veces se atropellan las disposiciones legales y constitucionales y a lo mejor tendremos también un paquete de preguntas, pero de todas maneras el pueblo tendrá que resolver sobre la cuestión de las bases militares, que insisto, no ayudan para nada a resolver el tema del narcotráfico. No nos olvidemos, Gustavo, insistamos, este tema es vital, que en Colombia existen 7 bases militares. Cuando se fue la base militar norteamericana, cuando se fueron las tropas norteamericanas de Manta, los Estados Unidos establecieron 2 bases más. En total hay 7 bases militares. Y la producción de cocaína en Colombia sigue en auge. Lo mismo sucede en el Perú, donde existen ya en la actualidad 6 bases militares. Entonces, el cuento de las bases militares, mejor dicho, fue el argumento de que las bases militares van a resolver el tema del narcotráfico o ayudar al menos a paliar en algo, es un verdadero cuento, es un engaño. Lo que está en juego es el interés geopolítico de los Estados Unidos y la sumisión del gobierno del presidente Daniel Noboa con los intereses norteamericanos. ¿Qué observaciones tiene usted, economista Costa, sobre esa otra ley que ha sido ya aprobada por la Asamblea, que tendrá que ir nuevamente al filtro del presidente de la República, pero que muy probablemente lo enviará ya para su publicación en el registro oficial? Me refiero a la ley de solidaridad, que es considerada por el gobierno como otra herramienta en su lucha contra el crimen organizado. Se ha dicho que allí se incorporan medidas financieras, tributarias, de seguridad destinadas a garantizar la sostenibilidad del sistema económico y financiero, afectando negativamente a las mafias, a la narcodelincuencia, y se ha dicho que esa ley también fortalecerá a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Bueno, es una ley muy complicada, porque en realidad lo que se hace ahí es incorporar varios temas. No está dentro del espíritu de la Constitución cuando establece que se debe abordar como ley económica urgente una sola materia. Son varias las materias que se han incorporado y la mayoría de las materias que están ahí aprobadas o van a ser aprobadas y están siendo discutidas en la Asamblea Nacional no tienen que ver con el asunto económico. Lo grave, lo preocupante de esa ley, como la otra ley de información, es que se va a restringir derechos y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que estar muy atentos a que no nos vendan gato por liebre, porque yo estoy de acuerdo que se combate el narcotráfico, pero una cosa fundamental sería combatir a quienes son los que están sosteniendo en gran medida esas posibilidades de negocios enormes. Había que haber combatido oportunamente y se debe seguir haciendo, por ejemplo, a la minería ilegal que se conoce que existía en el país y que existe ahora de una forma descontrolada. ¿Por qué no se le controló oportunamente en los gobiernos anteriores y en el actual gobierno de Daniel Noboa? Es una pregunta, pero ese es un tema fundamental porque la extracción de oro en la actualidad, Gustavo, es mucho más rentable que
que el negocio de la cocaína. En ese escenario, entonces, ahí hay uno de los puntos medulares. Otro de los puntos medulares que no aborda para nada esta ley que estamos analizando es el que tiene que ver con el lavado de activos. Y el grueso del lavado de activos se realiza en la banca privada, en la banca formal. La información que disponemos es de que por lo menos 15,000 millones de dólares de la economía ecuatoriana tendrían alguna relación con el crimen organizado, narcodólares en definitiva. El mismo embajador de Italia hablaba recientemente de 30,000 millones de dólares. Son cantidades enormes que no se van a combatir con esas medidas y esos parches que lo que sí hacen en este proyecto de ley que estamos discutiendo es aumentar la capacidad de autoritarismo, la capacidad de control político del gobierno. Y eso se complementa con la otra ley de información que también merecería un análisis detenido. Vayamos, economista Costa, a la otra ley que ha pasado también uno de los filtros, la ley de inteligencia. La Comisión de Seguridad ha aprobado ya el texto final del proyecto. Sus detalles al momento aún no lo conocemos. El objetivo de esta ley es regular el Sistema Nacional de Inteligencia, sus subsistemas. Una serie de preocupaciones han surgido por parte de expertos y también de legisladores, de gente de opinión, en el sentido de que es una ley muy riesgosa, pues el poder de la inteligencia podría ser utilizada de acuerdo con los alcances que constaban, por lo menos en el primer borrador de este proyecto, podría usarse de manera abusiva y arbitraria, como ha ocurrido en varios países, al relajarse las normas, al disminuir la intervención del sistema judicial y al afectar directamente derechos y libertades de personas. Efectivamente, el proyecto que conocemos permite el uso político del sistema de inteligencia, algo que todos los gobiernos autoritarios han pretendido, controlar la información con afanes políticos. Y eso, de acuerdo a ese proyecto, que insisto, es el que está disponible y el cuya información estamos analizando, viola, entre otras cosas, el derecho a la privacidad y al debido proceso. Permite el acceso a datos personales y comunicaciones sin orden judicial. Se habilita una vigilancia masiva e inconstitucional sobre la ciudadanía e impone la entrega obligatoria de información sin garantías. Esto obliga a instituciones, a empresas y a personas a entregar bajo amenaza legal sin protección de confidencialidad ni posibilidad de oposición datos personales, datos empresariales, datos de organizaciones. Otorga, en definitiva, impunidad a todo lo que es los agentes que manejan la inteligencia, sea la Policía Nacional o sea el Ejército Ecuatoriano, eximiendo de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes puedan en algún momento dado cometer abusos en el marco de sus funciones. Y esto entonces está legalizando el uso de gastos reservados sin fiscalización, algo que lo vivimos. Recordemos el uso que hizo de gastos reservados el entonces vicepresidente Alberto Dajicar Sossi, que utilizaba los gastos del Estado para imponer e impulsar una serie de acciones al margen de la ley. Esto entonces va a debilitar todo lo que es la transparencia y a la postre va a generar una grave afectación a la democracia, porque, insisto, esto está generando entonces un ambiente o podría generar un ambiente que afecte los estándares internacionales de derechos humanos. Esto es uno de los asuntos que hay que analizar y que hay que tener en mente. Yo creo que esta ley debería ser discutida con mucho más responsabilidad en la Asamblea Nacional y no ser aprobada como fueron aprobadas la ley que analizábamos hace un instante e incluso el intento de que vuelvan las bases militares al Ecuador. Se necesita un gran análisis, un gran debate, una gran reflexión en la Asamblea Nacional y de lo contrario la ciudadanía tendrá la oportunidad de ir a las urnas y decirle no a este gobierno a pesar de su interés por impulsar este tipo de leyes autoritarias. Uno de los temas más delicados y que ha tenido realmente efectos desastrosos en otras sociedades y en otras épocas es aquel que a través de esta ley obligaría, más que permitiría, a personas jurídicas y naturales, a profesionales, incluyendo en esto de medicina, de psicología, incluso sacerdotes, a convertirse en informantes del Estado.
si es que ese Consejo de Seguridad así lo exige. Ese es un tema crucial, porque ese Consejo de Seguridad para ella pasaría a ser una suerte de la Gran Inquisición, la Santa Inquisición que se encarga de controlar la información del Estado ecuatoriano. Esta es la pretensión, ya lo dije, de todos los gobiernos autoritarios. Y esta es la obligación que tenemos desde la ciudadanía para frenar estos intentos que van a afectar no solo la transparencia en el manejo de la información, sino la democracia misma. La clasificación arbitraria de información como secreta, por ejemplo, o el acceso abusivo de informaciones individuales o de empresas o de organizaciones sociales sin fines de lucro, partidos políticos, sindicatos, otras organizaciones del país, puede erosionar definitivamente la institucionalidad del Ecuador y va a erosionar también lo que van a hacer la rendición de cuentas. Se va a establecer un sistema casi dictatorial que es sumamente pernicioso para la vida de una sociedad. Bien, terminemos volviendo al inicio. ¿Cómo combatir con efectividad en Ecuador a la delincuencia, a la narcodelincuencia y al mismo tiempo mantener el nivel adecuado de respeto a derechos y libertades? Bueno, lo que hay que hacer es, con la Constitución y la ley en la mano, enfrentar con firmeza al narcotráfico, a la narcodelincuencia, teniendo en cuenta que la solución no pasa por la militarización de la sociedad ni por el populismo penal. Nosotros estamos, de acuerdo a la pretensión del presidente de la República, que ahora quiere incluso obviar el control constitucional, en un conflicto interno armado. Y en ese escenario hemos visto que a la fecha, en lugar de reducir la inseguridad, se ha disparado la inseguridad. Estamos con niveles de violencia que superan ya el número de 50 por cada 50 asesinatos o más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esta es una cifra espeluznante que nos dice que la militarización de la sociedad y el populismo penal no puede ser la herramienta fundamental para enfrentar estos temas. Nosotros no podemos tolerar que el Estado ecuatoriano actúe con la misma lógica de brutalidad que el crimen organizado. Para enfrentar al crimen organizado hay que cortarle todas las posibilidades de acceso a los negocios. Y una de las grandes tareas urgente es resolver el tema de la pobreza, reactivar la economía ecuatoriana, generar empleo y no simplemente seguir por la senda neoliberal, que es la que ha ocasionado inclusive un terreno propicio vía el austericidio para el incremento de este tipo de negocios ilícitos. La tarea es complicada, es difícil, pero no pasa por una visión en donde se impone la testosterona, sino hay que dar paso sobre todo al funcionamiento de la neurona. Mucha inteligencia, mucha creatividad a partir de la justicia social y de la justicia ecológica como terreno de fondo para resolver estos problemas. Bien. Gracias, economista Costa, por habernos acompañado. Gracias también. Declaraciones del economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.